Hola, un saludo para todos y todas. El Seminario Anabautista Latinoamericano Semilla tiene el honor de iniciar este curso con ustedes, el lenguaje y pensamiento del Nuevo Testamento. Y el facilitador, Fernando Pérez Ventura, a sus órdenes, y es al nivel licenciatura. El temario que vamos a tener en este curso tiene 10 clases, 10 temáticas, que son las siguientes. Sin textos cristianos en un mundo helenizado. Clase 2, consolidación de Roma y la gloria de Dios en la cruz. El 3, acceso histórico desde los signos de los tiempos. El 4, el Evangelio de Jesús, el Cristo. Los cristianos, el 4, los cristianos de Colosas, seguimiento y herejía. 6, los cristianos extranjeros y exiliados por el mundo. 7, acceso al Evangelio por los Evangelios. El 8, orígenes de una nueva comunidad en el Espíritu. 9, el trasfondo sapiencial del cristianismo judío. Y 10, la comprensión de Jesús en la comunidad de Juan. Vamos a tener como bibliografía básica, ¿no?, el libro de Hugo Zorrilla, de 1991, que se llama precisamente Lenguaje y Pensamiento en el Nuevo Testamento, de Ediciones Semilla, Guatemala, Guatemala. Como su título indica, este es un estudio interdisciplinario. Intenta dar los rudimentos del griego, relacionándolos directamente con el pensamiento teológico de textos escogidos. Al mismo tiempo, los elementos del idioma se integran en la exégesis bíblica en diálogo con los teólogos, más sobresalientes en el campo de la teología neotestamentaria. Al terminar este material, se busca conseguir los siguientes propósitos: a conocer los elementos básicos de la gramática del griego bíblico. Y vamos a ser muy breves en el contexto de la gramática, porque es muy amplia y va a ser como muy complicado en este contexto poder entenderla. Señalar básicamente algunos pasos en el análisis del texto para su uso en la predicación. Integrar esta exégesis con la reflexión teológica en diálogo con nuestros contextos hoy. Organizar los materiales que salen de la exégesis del texto de tal manera que fomente la seriedad en la reflexión bíblica y en la predicación. Y cuando hablé del inciso A, conocer los elementos básicos de la gramática del griego bíblico, es muy complicado hacerlo desde una perspectiva virtual. Sin embargo, se puede hacer, pero continuada, y no solamente dar como vestigios, así como salpicones, porque me parece que los podríamos confundir. Sin embargo, vamos a realizar un ejercicio pues breve sobre conocer el idioma griego, un poco cómo es, de tal manera que puedan entender mejor la necesidad de estudiar más profundamente el texto del Nuevo Testamento. Esta es una introducción a la clase del 5 de mayo con los objetivos que acabamos de leer. Cualquier estudio del Nuevo Testamento debe tener muy presente el carácter literario del texto, el pensamiento teológico de su autor y el marco general en que se ubica la teología de dicho texto en la predicación apostólica. Además, no se debe olvidar que desde las primeras comunidades cristianas se dan dos focos en torno a los cuales gravitan las categorías teológicas del Nuevo Testamento: la comprensión de los hechos y dichos de Jesús, el primero, y el segundo foco es las interpretaciones del Antiguo Testamento a la luz del evento de Cristo. Aquí damos por sentada la afirmación, cada vez más reconocida en el ámbito bíblico teológico, de que los libros del Nuevo Testamento son, en esencia, obras teológicas. Así, los evangelios son 4 enfoques teológicos, cada uno con su intencionalidad propia. El impacto del helenismo fue profundo en Palestina y en el judaísmo de la diáspora. Dicho impacto no se limitó solo a los numerosos préstamos culturales y lingüísticos, sino que hizo dar un viraje de 180 grados a la comprensión del mundo, a la visión del ser humano y a los varios estilos
de comportamiento muy diferentes a los que encontramos en el mundo del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos eran conscientes de que Jesucristo crucificado y resucitado era el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Para ellos, estas sagradas escrituras eran así porque apuntaban a Cristo, el Señor. No veremos todo el trasfondo sociohistórico y cultural y religioso del Nuevo Testamento, sino únicamente algunos aspectos que nos ayuden a visualizar y entender el lenguaje y pensamiento de aquellos tiempos. Y quiero decir un poco en relación al primer párrafo, ¿no? Es que dicho impacto no se limitó solo a números, préstamos, a numerosos préstamos culturales y lingüísticos, sino también culturales y cómo ver el mundo. Y eso lo vamos a ver en clase. Esta es una clase muy interesante. Como veremos, algunas peculiaridades sobresalientes sobre el griego del Nuevo Testamento, vamos a ver nada más algunas cuestiones que ustedes puedan entender el porqué del Nuevo Testamento hay que estudiarlo mucho más profundo, ¿no? Indicar la influencia del helenismo, ¿no?, en el contexto en que se redactaron los libros del Nuevo Testamento. Primero, algunas peculiaridades del griego y en segundo, indicar las influencias del helenismo en el contexto en que se redactaron los libros del Nuevo Testamento. Luego, la fe en Cristo como proclamación y como vida se articuló a partir de las experiencias adquiridas en el ámbito de tres culturas: el judaísmo, con sus diferentes dialectos arameos; el helenismo, con el griego popular; y el imperio romano, con el latín. Tres cosas interesantes. El impacto del helenismo fue profundo, que aún a la cultura judía le influyó, de manera que es necesario conocer el entorno helenista del Nuevo Testamento. Así que es muy importante, porque aunque hubo varias culturas, la que predominó fue el helenismo en la época del Nuevo Testamento. Los orígenes o el origen del helenismo. Aquí el mundo helénico es muy importante que ustedes estén claros en relación con el texto del Nuevo Testamento. Alejandro Magno anhelaba extender la civilización helénica desde Macedonia. Fue un personaje muy importante y muy reconocido en aquella época, y nosotros también en la historia de las sociedades de aquella época también, ¿no? En un breve periodo que oscila entre 334 y 323 a.C., impuso la civilización helénica a la Grecia de los clásicos, las islas del mar Egeo, Asia Menor, Palestina, Egipto y hasta la India. El Oriente quedó fundido con Occidente a través de una cultura que tiñó con su fuerza espiritual y con su manera de ver al ser humano y al mundo todos los campos de las demás culturas milenarias del Oriente Próximo. Imagínense, tremenda cosa, ¿no? Fue a la muerte de Alejandro Magno que sus generales continuaron y desarrollaron la helenización como inmediatos herederos del poder. Estos generales, llamados diádocos o sucesores, iniciaron con toda propiedad el proceso de la helenización. El extenso imperio macedonio que Alejandro consiguió con sus campañas militares se desmembró con las luchas por la sucesión entre los generales. Ptolomeo, que gobernaba ya en Egipto a la muerte de Alejandro, lo segregó del imperio. Antípatro, que se quedó con Grecia luego de aplastar el alzamiento de los griegos. Casandro, casado con la hermana de Alejandro, reinó en Macedonia. Antígono se hizo fuerte en Asia Menor y Seleuco I en Siria. Seleuco I reinó en Siria y fundó la dinastía selúcida, la cual hace de Palestina una provincia dominada y a la que se le impone a sangre y espada las costumbres de la helenización. Alcances de la helenización. La cultura helénica o griega dejó su impronta en todas las culturas que tocó, incluso en civilizaciones fuertes como la romana. Por eso, todo este periodo que sirve de entorno a la fe
y a la producción literaria de los judíos y cristianos se conoce como periodo greco-romano. Aquí señalo los aspectos más importantes en el pensamiento helénico. Heleines, o de ahí viene helénico, heleines griegos. Más tarde el término llegó a usarse para identificar a los bárbaros que aceptaban el idioma y la cultura griega. Todo lo que era griego en lengua, cultura y religión se conocía como helenismo, helenismon. También el verbo helenesein o helenizar llegó a significar hablar en griego y por asociación con la lengua se extendió al hecho de pensar, actuar y vivir como uno educado en lo griego. En Hechos 6.1 nos presenta el hecho de que los judíos participaban de las relaciones sociales helénicas en esos tiempos. Eran judíos helenizados. La llamada era helenística trajo consigo una enorme actividad innovadora, creadora de ideas e instituciones que desarrollaron al mundo antiguo en lo social, político, cultural, religioso, económico y científico. Y quiero agregar literario. También muy importante ese tema. En este sentido, la helenización fue un proceso de reeducación al estilo griego, realizada bien en los pórticos o en el mercado, bien en las caminatas o caminos, yo diría, o en los campos, bien en el gimnasio o en los templos. En una palabra, esto fue una paideía que significa educación. Así que la paideía, o la educación, rompe los moldes de la vida clásica, si se quiere ortodoxa, de los griegos y, por lo tanto, de los pueblos que entran en contacto con la helenidad. La cultura de la que la comúnmente conocida Grecia clásica se cimentó y se sostuvo en lo que se puede llamar la civilización de la ciudad, estado o polis, ¿no? Sin embargo, el retórico y Sócrates pudo anticipar con gran sensibilidad histórica, antes del Imperio Macedonio, un orden social diferente. Para él, el nuevo orden sociocultural no iba a depender de la ciudad-estado, sino de un orden unificado bajo la fuerza universal de la civilización de la paideía helénica. Dicha universalidad de lo griego se puede sintetizar así: la cultura clásica o civilización de la polis, Grecia; cultura helénica, civilización de la paideía en Macedonia; cultura cristiana, civilización o la ciudad de Dios en Bizancio. Una de las costumbres que más se mantuvieron en los pueblos sometidos por los persas y que ahora bajo el dominio macedonio Alejandro supo explotar fue el carácter divino que se le daba a los monarcas. Y esto es muy importante. En el video que les pongo en el chat verán toda esta concepción también. Este asunto tan importante en la concepción de la política variaba según el país. Así, en Egipto el monarca era un dios, en Babilonia era un vicario o representante del dios de la nación y en los territorios persas eran emanaciones de la divinidad. Por supuesto, Alejandro no se preocupó en cambiar estas ideas, sino que las aprovechó para someter mejor a los pueblos conquistados. Este asunto de la religión con intereses políticos trata de traer la concordia y la fusión de muchas culturas, en donde el helenismo haría convivir al griego y al bárbaro bajo un solo proyecto unido y monárquico. Claro, les convenía a los monarcas tener mucho más gente a su disposición, ¿no? La unidad de Macedonia, Grecia y Asia era muy endeble y precaria, pero se mantenía por el derecho divino del soberano, reconocido como el Salvador o el Sóter. Se ve entonces que el derecho de soberanía como un derecho divino del monarca llevó a Alejandro a creerse descendiente de Zeus olímpico y a hacerse adorar por sus súbditos persas. Muy interesante ese tema también. Por eso este es un tema importantísimo cuando la llegada de Jesús y los monarcas romanos, ¿no? Cuando se le dice Señor o Rey de los judíos. Esto es básico.
Estas ideas orientales de tratar, como dirían los romanos, la cosa pública, fue difícil imponerla a los griegos y macedonios. Tanto unos como otros no aceptaban ni soportaban rendirle culto al macedonio, ¿no? Y aún se resistían a practicar ante su general la adoración o la prostración, debe ser la traducción del griego, proskuneisis. Pero también ya veremos en la clase la relación entre la adoración a veces que hacemos en la iglesia con el verdadero sentido de la adoración, tanto judía como en el pueblo griego. Esto es importantísimo también que lo retomemos, porque no es lo que hacemos hoy en la iglesia. Sin embargo, los didacos o los servidores establecieron también buenas relaciones con los religiosos nacionales, amoldándose a ellas y como griegos, iban imponiendo a la vez los cultos de las divinidades griegas. Sus reinos se organizan desde el rey como una teocracia. El caso más evidente fue el de la dinastía Ptolomea en Egipto, cuyos sacerdotes proclamaron a sus reyes dioses salvadores, toios sotieris, ¿no? Los emperadores romanos, en tiempos del cristianismo primitivo, van a desarrollar esta idea, cuyo primer paso se dio al dedicarse al altar o ara en el año 9 antes de Cristo, un honor de Augusto César. Muy interesante también este tema. No lo vamos a profundizar, se vería en otros cursos, pero vamos a hacer lo posible por entenderlo, este tema. No solo porque la mayoría de las comunidades cristianas se formaron con los judíos de la diáspora, sino por cuanto su tarea evangelizadora se facilitaba con un texto en griego. Los cristianos se apoyaron en la Septuaginta o la versión de los 70 como la versión de más uso en las iglesias. Muchos de los judíos estaban en la diáspora, se dispersaron en diferentes lugares, y cuando llega el Evangelio, muchos entendieron el mensaje de Jesús a partir de la Septuaginta o la versión de los 70. No había Nuevo Testamento y por lo tanto apenas, aunque había ya varios libros conformados en el Antiguo Testamento, estaba llegando apenas, ¿no? El tiempo para el canon o la formación del Antiguo Testamento como lo conocemos hoy. Ya había libros, por supuesto, pero no la totalidad. Entonces, cuando llega la Septuaginta ya del hebreo al griego, entonces comenzaron a usarla para evangelizar a muchos judíos, pero también a muchos griegos. Con ella daban razón y prueba de la mesianidad de Jesús. Algunos de los términos traducidos del hebreo al griego se prestaron para ciertas interpretaciones que se distanciaban de la forma en que los judíos entendían usualmente la revelación, como en el caso del Salmo 96:10, donde Yahvé o Malak, que sería Yahvé reina, se tradujo Jocurios Basileus, el Señor reina, aplicado a Jesús. Entonces es una cosa interesante que la conformación de la cultura, del lenguaje, del pensamiento, de la visión helénica o griega, influyó mucho en el pensamiento, no solo del judío, también del cristianismo. Y esto es muy interesante que lo entendamos nosotros hoy. Por lo que ya se ha visto en este estudio, el griego común, popular o vulgar era el idioma más universal en el mundo romano y había entrado en el corazón mismo de Jerusalén. De él surge como parte inseparable lo que se suele llamar al griego bíblico y con más concreción el griego del Nuevo Testamento. Este griego del Nuevo Testamento es el griego koine, que más adelante lo vamos a decir, pero que el griego koine o koine significa común, de ahí koinonía, las cosas en común, el koine significa el común. En este contexto es el griego común, como se menciona aquí en lo que se escribe, ¿no? Este idioma, como lengua hablada, se pierde en la historia de los tiempos y como lengua escrita se remonta a los siglos anteriores a la aparición de la época épica de la Ilíada de Homero del siglo XVIII a.C. Pertenece a la gran familia de lenguas indoeuropeas
que surgieron de la fusión cultural y social de las razas indomediterráneas y de las indoeuropeas. Aunque los griegos no inventaron el alfabeto, sino que lo adaptaron en el segundo milenio antes de Cristo, de los pueblos semitas del norte, especialmente de los finicios, supieron darle un uso más práctico y difundirlo en las culturas europeas occidentales. El griego tiene varios periodos de su evolución y esto es muy importante que lo tengamos también presente. Es como todas las lenguas tienen un origen y hay un desarrollo y hay una evolución histórica de su lenguaje, como nosotros el español, es muy diferente al lenguaje del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿no? Hoy tenemos otro tipo de lenguaje, y en la actualidad tenemos también una variedad de lenguajes o tipos de lenguaje en español, los que se habla en la familia, en la calle con los vecinos, con los amigos, y otra es en las escuelas, ¿no? El que estamos usando en este momento aquí en nuestra clase. Igual sucedió con el griego de aquella época. Algunas peculiaridades del griego del Nuevo Testamento. Vamos a ver que el griego antiguo tenía varias cuestiones. Tenía dos líneas. Uno es el micénico, silábico, el arcaico con alfabético, ¿no? A veces no, se entendía por las sílabas muy cortas, a veces unas muy largas que conformaban toda una palabra, y el arcaico que tenía que ver con la cuestión alfabética, con algunas inclusiones de algunas letras que para ellos conformaban toda una idea, ¿no? En el caso del griego clásico, es muy interesante que se habla del griego clásico occidental, noroccidental y oriental. En el occidental había el eolio, el ático y arcadio. En el neoccidental había el chipriota, el dorio y el jónico en el oriental. Y luego viene el griego helénico, que es el griego occidental, que contiene al griego romano y al bizantino. Y luego viene el griego helénico oriental, que es el bíblico. Y esta es una cosa interesante. No es un griego occidental romano o bizantino, sino es un griego oriental del Medio Oriente. Este es interesante. Es un griego más común y un griego que se diseminó en unas comunidades pobres y algunas veces analfabetas, pero fue un griego muy interesante que en el Nuevo Testamento se ve claramente. Algunos textos se ven un griego más elevado que otros, ¿no? El griego moderno desde el año 1453 es el que se formó y el que se entiende mucho mejor ahora en Grecia. Este es el griego koiné, o el griego común, como lo dijimos en la diapositiva anterior. El griego helénico en general y el griego bíblico en particular tienen como fuente principal el dialecto ático, con los aportes literarios del jónico del extremo occidental de Asia Menor. Fue estudiado y aprendido como la lengua de los conquistadores. En el principio no fue literario, pero llegó a ser el idioma común en el mundo del Mediterráneo, rebasando así los límites del simple dialecto, ya que no se suscribía a un área reducida geográficamente hablando. No tiene sentido entrar en la polémica de si el griego del Nuevo Testamento es o no un dialecto diferente al griego koiné vernáculo, y que solo lo hablaron los judíos en Palestina, algo así como un griego hebraico. Lo cierto y más conclusivo es que el griego del Nuevo Testamento descansa en el koiné, con influencias de los 70 y con mezclas de los hebreísmos, arameísmos y latinismos, reflejos de las culturas que dejaron su impronta en el Oriente Próximo. Es decir, el griego koiné o común, ¿no? Tenía muchas expresiones, algunas del koiné más elevado, el griego común o un griego más clásico, un griego menos clásico y más común en las sociedades de aquella época, como lo expresé en la diapositiva anterior,
Pero al mismo tiempo rescataban algunas palabras y algunos conceptos hebreos, algunos conceptos arameos, ¿no? Sabat Tamatali, ¿no? Entonces, ese tipo de, de- de expresiones y latinismos, ¿no? Que se expresan en algunos evangelios. Entonces, y que Pablo también en algunos textos menciona. Entonces, cosas de esa naturaleza que vamos a ver en la lectura del Nuevo Testamento, pero que no es en general hebreo, sino es el griego predominante en todos los escritos del Nuevo Testamento. Bueno, ahora tenemos el alfabeto griego y que pues, es muy importante que pues ustedes le den un repaso y puedan aprenderlo. No vamos, no es un curso, esta clase no es tampoco un curso una clase de griego, porque no es por ahí la cuestión, es un poco que vayan conociendo cómo son el lenguaje del Nuevo Testamento, que tiene sus cosas, no es fácil nada más entender que se escribió en griego, sino entender que tiene sus ¿cómo decirlo?, sus especificaciones y especialidades en la traducción. La Biblia, como ustedes saben, el Nuevo Testamento, o la Biblia en general, no se escribió en español. El Antiguo Testamento en hebreo, en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, con algunas palabras, como lo vimos, hebreas, arameas, latinas. Pero en general, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces, este es algo que ustedes deben entender. Como no se escribió en español, hay que entender, ¿no?, realmente qué quiso decir el autor. Y en este contexto, los que estudiamos el griego y el hebreo, ¿no?, nos sirvió muchísimo, porque a veces vemos que hay ciertas traducciones importantes y otras no. Entonces, para esto nos sirve un poco ir viendo y conociendo la riqueza, pero también la dificultad de los idiomas bíblicos. En este caso, me gustaría que se pudieran aprender de memoria, si pueden, ¿no? Yo les preguntaré dentro de 8 días, no este 5 de mayo, sino el 12 de mayo, o si quieren, este 5 de mayo más bien, quién se aprendió algunas letras del alfabeto griego. El alfabeto griego se compone de 17 consonantes y 7 sonidos vocálicos o 7 vocales, ¿no? O sonidos, a veces combinados las vocales. Tanto los sonidos consonáticos como los vocálicos se combinan en algunas palabras, por lo cual se modifican siguiendo ciertas leyes fonéticas precisas. Aquí solo se señalan algunos cambios útiles para los objetivos de estos estudios. Y más bien vamos a ver lo que es el texto del Nuevo Testamento, una hoja, sobre todo de Juan 1.1, de Juan 1, capítulo 1, versos 1 al 6 o al 7, por ahí, en la siguiente diapositiva. También vale indicar que se sigue la pronunciación utilizada internacionalmente en textos y en obras teológicas. Por supuesto, es de ley reconocer la pronunciación del griego moderno. En las transliteraciones, o sea, pasar de un idioma a otro, ¿no? Eso se llama transliteración. Se muestran los signos de los sonidos o grafemas o letras y se ve la combinación de los sonidos o fonemas. Aquí se dan las combinaciones más salientes, sin entrar en los detalles intricados de la fonética griega, sobre todo los cambios que se producen en la combinación de consonantes en las conjugaciones. No vamos a entrar mucho a ese tema, porque me parece que pues, sería como dedicarle tiempo, más tiempo a que se entiendan esos conceptos y al juego que se hace a la manera, en el momento de leer, ya no de traducir, sino solamente de leer y reconocer eh, la palabra en griego. Y no vamos a entrar en ese contexto aquí. Bueno, esta es una foto del Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 7,
y que pues bueno nos presenta la escritura de ese texto en griego. De la rayita que está después, allá abajo, de esa rayita que apenas se ve, hacia abajo, es pues algunos detalles, información que sirve para entender algunos conceptos, palabras, algunas letras que se incluyeron en esa escritura de 7 versículos. Miren, es bastante lo que se tiene. A eso se le llama aparato crítico del Nuevo Testamento. Entonces uno que estudia el Nuevo Testamento en los originales como esto en griego, pues uno se da cuenta el tipo de lenguaje, las palabras, las letras, los puntos, en fin, que le dan sentido a una traducción determinada. Entonces esto es para estudiar y pues los que estudiamos formalmente el griego, pues nos da mucha ayuda y mucha luz ese tipo de información. La helenización es una síntesis que vamos a realizar. Todo el periodo que sirve de en torno a la fe cristiana y a su producción literaria se conoce como periodo greco-romano. La llamada era helenística trajo consigo nuevas instituciones e ideas y otra visión del ver el mundo. Ello ayudó al desarrollo de los pueblos en lo social, político y religioso. La educación griega influye a las culturas dominadas en lo social por la paideia o por la educación, en lo político con las ciudades helenizadas, como focos de los valores, a lo griego, en lo religioso con la amalgama de cultos orientales, egipcios, persas, griegos y regionales, en lo cultural con la consolidación del griego koiné o común como idioma del mundo conocido de esa época. El punto número 2 dentro de la síntesis es el griego como lengua viva. El griego ha sido una lengua funcional durante unos 3 milenios. Entre sus ramificaciones se ven varios idiomas y dialectos. Los griegos introducen a los sonidos consonánticos sonidos vocálicos. Su alfabeto se compone de 17 consonantes y 7 vocales. Se distinguen 4 periodos en el griego. El griego antiguo, como el meicónico, el griego clásico como el ático en occidente y el jónico en oriente, el griego helénico como el koiné de Bizancio y el bíblico, y el griego moderno o actual. Este es algo muy importante que podemos dividir las categorías del griego. Entonces, en nosotros tenemos el griego helénico como el griego koiné de Bizancio, que es el que nosotros tenemos en el contexto bíblico del Nuevo Testamento. Hola, entonces ya esta es la tarea para el 12 de mayo, ¿no? La segunda clase. De aquí a esa fecha van a volver a leer y aprender el alfabeto griego. Como les dije, los que pueden leer y los que pueden aprenderse les va a ayudar mucho para entender varias cosas que en el Nuevo Testamento nos habla, sobre todo Apocalipsis y algunos otros textos sobre Alfa y Omega, en fin, principio y último. ¿Por qué? En fin, ustedes se van a dar cuenta de muchas de las palabras, de las letras que ahí se mencionan. Hay que aprenderlas. Leer y escuchar la siguiente clase que les enviaré el próximo 6 de mayo. Escribir su punto de vista sobre toda la cultura helenista que vimos en el contexto histórico del Nuevo Testamento en esta clase. 4. En una hoja Word, enviármelo a mi correo electrónico. O sea, me van a escribir su punto de vista en una hoja Word. Y allí está mi correo electrónico. Y escribir a mano y sacar la foto en el chat. Si no tienes una computadora, me puedes escribirlo en una hoja y sacarle foto y me la envías a mi chat de la clase o me lo envías a mí personalmente. Bendiciones.